Buenas, ¿cómo les va? Bienvenido a Trabajo y Tiempo Libre. Espero que esta materia les guste, realmente es muy linda. Hay que tener un poco de paciencia, nada más para entender la relación de la física con la fisiología, un poco las fórmulas, pero bueno, tranquilos. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible a través de este medio y bueno, después veremos cómo nos vamos integrando a una nueva realidad hasta que las cosas pasen y mejoren. Espero realmente que esto les sirva a todos. Arrancamos con trabajo mecánico. Bueno, el trabajo mecánico por definición es la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo o un objeto para que éste pueda ser desplazado de un punto al otro del plano. Bien. Partimos del primer concepto a entender el plano. El plano en el eje cartesiano es el plano X, que es el horizontal. El plano Y, que es el eje vertical. Y el plano Z, que es el eje oblicuo, en un plano inclinado, ¿de acuerdo? Bueno, los ejemplos van a estar todos manejados sobre el plano X. Ustedes van a ver que la UP de trabajo, la primera UP, si no han cambiado, se trata de un repositor, muchacho repositor que tiene que transportar mercaderías desde el depósito a las góndolas. Supone que el depósito está en un punto del plano X, que sería el punto de partida, y las góndolas donde tiene que llegar la mercadería en el plano, también en el mismo plano, en el punto X1 o distancia final. Y eso va a determinar lo que sería la distancia a recorrer o el desplazamiento que en la ecuación se simboliza con el delta X. Van a ver que según el sistema métrico legal argentina, o sea el CIMELA, el trabajo puede medirse de dos formas distintas, en realidad en dos formas de unidades de energía, el joule o el ergio. Si la fuerza que aplicamos la mido en dinas y a la distancia o desplazamiento lo mido en centímetros, el trabajo se mide en ergios. Si al trabajo, o mejor dicho, si a la fuerza la mido en newton y a la distancia a recorrer o desplazamiento lo mido en metros, el resultado del trabajo será en joule. Hay una tercera unidad que es la caloría, pero que no es muy usada acá, así que tranquilo, no pasa nada. Después cualquier cosa podemos hacer equivalencia si ustedes quieren al final. Por ahora recuerden esto. Trabajo mecánico, la definición. ¿Y en qué se mide el trabajo mecánico? Esto se pide mucho. Empezamos con una materia donde la parte física y la parte de ecuaciones empieza a tener importancia, no solamente en la evaluación, sino para poder interpretar algunas cosas de la fisiología después. Por eso tómenlo con paciencia, pero no lo tomen como algo muy a la ligera. ¿De acuerdo, chicos? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora un poco el concepto práctico de la eficacia del trabajo. O sea, un trabajo mecánico puede ser eficaz o puede ser ineficaz. No confundan trabajo mecánico con el trabajo completo que hace el individuo, porque acá hay un trabajo biológico, hay un trabajo psíquico-mental y un trabajo social. El trabajo mecánico forma parte del trabajo biológico. A ver, si yo tengo un auto, le saco las cuatro ruedas y lo quiero mover, lo quiero empujar, aplico una fuerza. Ahora, prácticamente sería imposible moverlo, por lo tanto, ese trabajo mecánico sería nulo, porque yo no logro el desplazamiento del auto. Ahora, eso no quita de que yo haya hecho un trabajo muscular, un trabajo eléctrico, cardíaco y por ende un trabajo químico, metabólico y etcétera. Así que ojo con esto. Vamos a hablar solamente del concepto de trabajo mecánico desde el punto de vista físico. Imagínense que ustedes tienen un objeto como el que tiene el repositor, que es la mercadería, y la tiene que desplazar de un punto X0 a un punto X1. X0 en el gráfico representaría, vamos a imaginar, el depósito de mercadería, y X1 donde está la góndola, donde hay que depositar la mercadería. El objeto es el que tienen ahí, y lo que tengo que hacer es aplicar una fuerza, empujarlo, llevarlo, empujarlo en este caso,
hasta X1. Si yo logro ese desplazamiento aplicando la fuerza, estoy generando un trabajo mecánico, al cual llamamos trabajo mecánico 1. Matemáticamente hablando, trabajo mecánico 1 sería igual a la fuerza 1 aplicada por el desplazamiento generado. Así, calculo la energía puesta en juego para desplazar ese objeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, miren a continuación. Bueno, en esta situación ustedes van a ver que yo quiero desplazar nuevamente el objeto de la posición X0 a X1, pero me encuentro con un problema. La fuerza que voy a aplicar es oblicua, o sea, no es paralela al sentido de donde yo lo quiero desplazar. Esto dará como resultado un trabajo que tendrá una eficacia diferente porque la fuerza no es paralela. Entonces la pregunta sería, ¿cuánta fuerza más tengo que hacer si yo quiero lograr el mismo desplazamiento que en el ejemplo anterior? Para corregir este concepto matemático físico, tenemos que agregar a la ecuación de trabajo un nuevo concepto físico o matemático, que es el coseno del ángulo θ. El coseno del ángulo θ es el ángulo que se forma entre el vector delta x sobre el plano horizontal y el vector fuerza F2. Hay un ángulo que, si lo miramos con cariño, es un ángulo de 45 grados. Esto indicaría que si yo le saco el coseno a 45 grados me da un valor de 0,5. No se preocupen. El coseno de 45 es 0,5, ya está establecido así. Si quieren, busquen una calculadora. Por lo tanto, para lograr desplazar el objeto de X0 a X1 con una fuerza F2, F2 deberá ser el 50% mayor a F1. ¿Por qué? Porque ha perdido eficacia el trabajo. Si yo aplico la misma fuerza que en el anterior, en F2, pero en forma oblicua, recorro la mitad de distancia. Por lo tanto, repito, para lograr la misma eficacia que en la situación 1, o aplico el doble de fuerza, o con la misma fuerza anterior, en forma oblicua, recorro la mitad de camino. Por eso la eficacia del trabajo es menor. ¿Estamos? En esta tercera situación la cosa cambia completamente, porque ustedes van a ver que la fuerza que yo voy a aplicar no es paralela, no es oblicua, sino que la fuerza que voy a aplicar es perpendicular al sentido que yo quiero desplazar. Yo quiero desplazar el objeto de X0 a X1, pero la fuerza 3, F3, la realizo el sentido perpendicular a donde me quiero desplazar. Si yo miro el ángulo entre F3 y X, el ángulo es de 90 grados. Cuando la fuerza es perpendicular al sentido del desplazamiento, el ángulo es de 90 grados. El coseno de 90 menos 0. Por lo tanto, la deducción sería que si yo multiplico F3 por desplazamiento por el coseno de 90 grados, el resultado matemático es 0 joules. ¿Qué interpretación tengo? Que no hay trabajo. No hay trabajo mecánico. No logré, aplicando una fuerza 3, no logré desplazar el objeto. Algunos se preguntarán, pero si la fuerza la aplico, el objeto se levanta. Sí, correcto, perfecto. Sobre el eje Y habrá desplazamiento. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde quería ir yo? Hacia el punto X1, que no figura en el esquema porque no lo logré desplazar. Por lo tanto, sobre el eje X no hubo trabajo mecánico, el trabajo es nulo
o puede considerarse que al ser nulo, la eficacia del trabajo es nula. Ahora, imagínense al repositor con una orden. La orden sería que lleve la mercadería a la góndola, que estaría en X1, y resulta que el repositor, en vez de llevar la mercadería a la góndola, se la pone al hombro y la sube al techo del depósito, que está en el plano Y. ¿Se cansó? ¿Hubo contracción muscular? Seguro. ¿Hubo trabajo metabólico? Seguro. Pero el trabajo mecánico realizado por el repositor fue nulo, de nula eficacia. ¿De acuerdo? Vamos a la primera conclusión. Lo primero que puedo concluir. Cuando la fuerza que yo aplico, representada por F, es colineal o paralela al sentido del desplazamiento, el ángulo θ, el ángulo formado entre el vector fuerza y vector desplazamiento, es 0. Por lo tanto, el coseno de 0 da 1. Esto implica que el trabajo mecánico realizado alcanza la máxima eficacia. ¿Está? Pareciera todo matemático, pero en realidad resulta más fácil empujar un auto en un plano horizontal que en un plano inclinado. ¿Estamos de acuerdo? Si lo quieren interpretar de esa manera. Siempre que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento sean paralelos o colineales, el trabajo mecánico realizado será de máxima eficacia. Si el ángulo θ que se forma entre el vector fuerza y vector desplazamiento no es paralelo, a medida que el ángulo aumenta, el coseno disminuye. A tal punto que cuando la fuerza termina siendo perpendicular, el ángulo es de 90 grados y el coseno vale 0. En esta situación, el trabajo mecánico termina siendo nulo. ¿Sí? En la situación 2, donde vimos que la fuerza 2 era oblicua, pusimos el ejemplo clásico, ¿no? 45 grados. Con 45 grados de inclinación, la fuerza genera un trabajo del 50% de eficacia. No sé si se entendió. Perfecto. Bueno, repasando un poquito lo anterior, acá lo hicimos con fechas para que se entienda. El ejemplo 1, fíjense, F1, delta X, paralela a las 2, ángulo 0, coseno 1. Máxima eficacia. En la situación 2, delta X, F2 tiene un ángulo de inclinación, 45 grados si quieren poner, disminuye la eficacia en un 50% porque el coseno de 45 da 0,5. Por lo tanto, si yo matemáticamente multiplico todo por 0,5, el resultado es la mitad de lo que tenía original. Y en el último caso, F3 y delta X forman un ángulo de 90 grados donde el coseno da 0 y por lo tanto el trabajo realizado es nulo o de nula eficacia. No quiere decir esto, chicos, que la aplicación biológica, cuando el trabajo mecánico sea nulo, no haya trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, al fin, llegamos a la aplicación biológica del trabajo mecánico. La pregunta podría ser tranquilamente si el corazón realiza un trabajo mecánico y la respuesta es sí, obviamente. Ese trabajo mecánico, ahora la pregunta sería si es de máxima eficacia, mediana eficacia y nula eficacia. Para eso yo tendría que imaginar los planos X, plano Z, plano Y. Medio complicado. Ya de por sí me cuesta ubicarme anatómicamente, así que imagínense planos físicos en el aparato cardiovascular. Es prácticamente imposible. Pero bueno, lo que ustedes tienen que empezar a entender es que la física aplicada a la fisiología es utilizada como un modelo para poder entender. Plano X no existe en el sistema cardiovascular, ni el Y ni el Z. El ángulo formado es fisiológico. Miren, la cosa es así.
El plano X va a estar representado físicamente por la distancia que hay entre la válvula aórtica, ¿tá?, y la aurícula derecha, ¿sí? O sea, distancia, si lo quiero mirar más gruesamente, desde el ventrículo izquierdo de la aurícula derecha hay un sistema de tubos, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas. Ese sistema de tubos constituye lo que sería la distancia a recorrer, sistema arteriovenoso. ¿Qué es lo que quiere hacer el corazón? Mover un cuerpo, mover un objeto. En este caso lo que va a mover es un volumen sistólico. ¿Estamos de acuerdo? El volumen sistólico es el objeto a recorrer, el objeto a desplazar, y lo que quiero desplazar lo tengo que desplazar con una fuerza, que en este caso está representada por la delta P, diferencia de presión arteriovenosa, que físicamente es conocida como la fuerza conductora. Por eso ustedes van a ver que en muchos libros de oficio, fuerza conductora y presión son sinónimos. ¿De acuerdo? La fuerza conductora tiene que empujar la sangre de un punto al otro, o sea, tiene que darle fuerza y dirección. Por lo tanto, la diferencia de presión es arteriovenosa. La diferencia de presión reemplaza la fuerza, en realidad forma parte de la fuerza, porque si ustedes ven cómo está constituida la magnitud presión es fuerza sobre superficie. Fuerza sobre superficie. Por lo tanto, en la fórmula de trabajo mecánico, fuerza. Esa misma ecuación reemplazada fisiológicamente, la fuerza es representada por la diferencia de presión. Y la distancia a recorrer representada por el volumen sistólico. Bien. La pregunta es, ¿y dónde meto el coseno del ángulo θ? Siempre hay que pensar que fisiológicamente la fuerza que genera el corazón es siempre colineal o paralela al sentido en el cual el corazón quiere desplazar la sangre. Puedo hacer la pregunta de otra manera. ¿De dónde a dónde quiero mover la sangre? Desde el ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. ¿Sí? Ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Obviamente pasando por todos los órganos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando siempre del sistema mayor, desde el ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Por lo tanto, la fuerza que tengo que hacer tiene que ser paralela. La presión que ejerce el corazón tiene que permitirme empujar ese volumen de sangre desde el ventrículo a las aurículas. Por eso, si hay algo que no voy a olvidarme más, es que el trabajo cardíaco, que se define como la diferencia de presión necesaria para mover un volumen sistólico, o la energía que debe gastar el corazón para mover la sangre, ¿está?, a través del circuito cardiovascular, es, desde el punto de vista mecánico, de máxima eficacia, ya que la fuerza que se aplica es colineal o paralela al sentido en el cual se quiere desplazar el volumen de sangre. ¿Está? Entre paréntesis recordamos algo que por ustedes todavía no manejan: volumen sistólico, volumen de sangre que expulsa el corazón en cada sístole. Recuerden que la fase del corazón, sístole, diástole se llena, sístole se vacía. Lo que escupe el corazón es un volumen de sangre durante el periodo de vaciado, o sea, durante la sístole. Ya lo vamos a ir viendo, tranquilo. Esto no es tan sencillo, pero bueno, vamos despacito, ¿está? Ahora, este trabajo cardíaco, desde el punto de vista mecánico, es de máxima eficacia. Pero guarda, porque este trabajo cardíaco implica también un trabajo muscular, un trabajo eléctrico, un trabajo metabólico. Recuerden la aerobiosis, un trabajo eléctrico por los impulsos nerviosos, la contracción muscular, que ya iremos viendo de a poquito. ¿De acuerdo? Esto hace al trabajo cardíaco, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. Bueno,
Desmenuzamos un poco la fórmula y vemos que trabajo cardíaco se mide en hercios. ¿eh? Ojo que trabajo también se podría medir en joule, pero bueno, acá las unidades de medida, las dimensiones son las que manejamos acá. La delta P, o diferencia de presión arteriovenosa o fuerza conductora, tiene que expresarse en dinas sobre centímetro cuadrado, fuerza sobre superficie. Aunque en realidad en la medicina la presión se mide en milímetro de mercurio, por lo tanto necesito una equivalencia que tengo que saber, porque te lo pueden preguntar. Cada milímetro de mercurio equivale a 1333 dinas sobre centímetro cuadrado. Después tengo el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada sístole. Esa sería la definición. Volumen de sangre que expulsa el corazón en cada sístole. Se mide en mililitros. ¿Está? Pero bueno, como lo tengo que medir en centímetro cúbico para que las dimensiones puedan darme, lo debo pasar. Por suerte, 1 mililitro en centímetro cúbico, así que acá no hay problema. La moraleja sería que el trabajo cardíaco se expresa en hercios, ya que es el resultado de multiplicar la fuerza por el volumen, la fuerza expresada en dinas centímetro cuadrado, mientras que el volumen se expresa en centímetro cúbico. ¿Y de dónde sale el hercio? Algunos preguntarán. Muy bien. Si agarran un papel y un lápiz, pueden escribir dina sobre centímetro cuadrado por centímetro cúbico. El centímetro cúbico está multiplicando mientras que el centímetro cuadrado está dividiendo. Simplificamos centímetro cuadrado con centímetro cúbico, ¿qué me queda? Dina por centímetro. Dina por centímetro es hercio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Guarda, no confundan porque dina centímetro cuadrado es presión. Y dina sol es fuerza. Vayan empezando a armarse una carpetita con esto porque se les puede complicar. Y esto se toma muchísimo.